Seguimos estudiando esta semana historias del Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar principios y lecciones que nos ayudan a entender no solo profecía, que nos ayudan a entender quién es Dios. Esta semana vamos a estar estudiando específicamente la historia de Ruth y de Esther, dos mujeres tremendas del Antiguo Testamento, y vamos a analizar qué podemos sacar de las historias de ellas, especialmente no solo de Dios, como mencioné hace un segundo, sino ¿será que podemos aplicar principios a la iglesia de estas dos mujeres? Quédate con nosotros para aprender más de esto en Estudiamos Juntos. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Les damos un saludo fraternal desde aquí los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Gracias por estar con nosotros otra semana más en este estudio. Si no lo has hecho hasta ahora, te pedimos que le des clic a suscribirse, a ese botón rojo que ves ahí en la pantalla, para que cada vez que salgan nuestros programas de aquí de la iglesia te lleguen las notificaciones y se te haga fácil poder compartir este material si lo encuentras de bendición con otras personas. Estamos hoy acá con Sammy y con Joel en otra semana más. Ya quedan 2 semanas más y se acaba este trimestre, así que todavía no sé de qué va a tratar la lección de... Yo creo que estamos en los últimos tiempos porque me pareció rapidísimo. Súper rápido, ¿verdad? O sea, se fue muy rápido. Los días se acortarán, ¿no? De verdad que sí, se ha ido muy rápido. Pero bueno, el estudio de hoy, como mencionamos, es Ruth y Esther, y vamos a concentrarnos más en la historia de Ruth, porque realmente encuentro que hay demasiada profundidad en la historia de ella, comparando cómo Dios actúa a través de vos. O sea, creo que a través de vos vemos quién es Dios, y a través de Ruth vemos cómo es la iglesia o el pueblo de Dios. Pero bueno, vamos a tener una oración y entonces comenzamos rapidito. Sammy, ¿pudieras comenzar orando? Padre, gracias por todo tu amor, por todas las bendiciones que derramas hacia nosotros. En esta hora pedimos que te reveles, Señor. Que te reveles a través del estudio de tu palabra, Sí, que cada cosa que aquí se hable, que se discuta, podamos verte, Señor. Y que todas las personas que están escuchando en este momento puedan ser bendecidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, sabemos que en la profecía apocalíptica específicamente, la iglesia o el pueblo de Dios está identificado por una mujer. En Apocalipsis 12, si no me equivoco, vemos que aparece una mujer con el sol y la luna y estrellas y todo lo demás, y que esta mujer da a luz un bebé, y después hay una persecución y esta mujer es llevada al desierto, y entonces el dragón le hace guerra a los descendientes de esta mujer, que entendemos que es la iglesia, ¿no? Donde Cristo es la cabeza, no una iglesia denominacional, sino la iglesia de Cristo. Pero luego en Apocalipsis capítulo 17 vemos otra mujer que la conocemos como la mujer mala o la falsa, que es totalmente opuesta a esta primera mujer. O sea, pero es una mujer y representa al pueblo de Dios también. Es como una transformación de este pueblo que empezó puro, que empezó fiel, termina siendo impuro y muy infiel. Y es adúltera, ¿verdad? Y es adúltera, sí, está bebiendo Fornicaria. del vino de los mártires. Y bueno, da una descripción muy, muy gráfica, sentada sobre la bestia. Entonces, con ese contexto de que en Apocalipsis la mujer está identificada por una mujer, ya sea la iglesia, perdón, ya sea la iglesia verdadera o la iglesia corrompida, y estudiando ahora esta historia de Ruth y Esther, ¿será que en Ruth y Esther podemos ver principios de la iglesia, ya que son mujeres? Normalmente cuando analizamos personajes del Antiguo Testamento que son hombres o varones, decimos, bueno, estos varones son un tipo de Cristo. ¿Será que en las mujeres vemos un tipo de la iglesia? Me pregunto, y realmente después de hacer el estudio me parece que hablan muy claro de que sí son un tipo de la iglesia. Así que vamos a ir rápido al libro de Ruth, que es donde realmente vamos a tratar a tomar toda el estudio de hoy, y tal vez la del miércoles también. Y vamos a Ruth capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos.
Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Ok, so Ruth es una mujer moabita. Hice un poquito de estudio porque a veces yo he leído moabitas 1000 veces y no sé quiénes son los moabitas, pero los moabitas son los hijos de Moab. Moabitas, Moab. Qué Eso insight. creo que hemos descubierto algo. Sí. Vamos a terminar estudiamos juntos aquí. Qué profundidad. Cuánto que descubriste, ¿eh? Me encanta tu estudio. Gracias. Ya, entre. Moabitas son los hijos de Moab, pero ¿quién era Moab? ¿Viste? Era pariente de Abraham. Ajá. Moab fue el hijo que tuvo Lot con su hija. O sea, Moab es un hijo de incesto. Wow. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Y siempre, desde ese momento en adelante, siempre hubo tensión, no solamente cultural, pero también espiritual entre los descendientes de Moab, los moabitas, y los descendientes de Jacob o de Israel, los israelitas. Por ejemplo, de paso, Moab es un territorio que queda al este del Mar Rojo, es un terreno muy montañoso que hoy sería el país de Jordania, donde ellos habitaban. Pero los moabitas son los que contratan a Balaam para que cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto maldiga al pueblo de Israel. Y obviamente le sale el tiro por la culata, como decimos, y pronuncia una bendición sobre el pueblo. Pero luego Balaam le cuenta a los moabitas cómo pueden hacer que los israelitas perezcan y inducirlos a un culto totalmente inmoral, orgiástico con las mujeres moabitas y logra que el pueblo todo se desvíe a través del culto. Que los que quedaban, no todo el pueblo, sino los que quedaban que no habían querido entrar a Canaán 40 años antes, esos fueron la mayoría de esos. Sí. Porque esto pasó en los 40 años que estaban en el desierto. Antes de entrar a la segunda vez a Canaán. Correcto. Brutal. Entonces, hay una tensión, y obviamente me gusta que el texto aquí en Ruth comienza diciendo en los días de los jueces, porque es una continuación justamente después de los jueces. Ya existía esa tensión. Y es interesante porque cuando hay hambruna en Belén, que Belén significa, creo que casa de pan o algo así, o abundancia de pan, ellos deciden irse a Moab, o sea, un territorio enemigo, por decirlo así. Y no solamente van a un territorio enemigo buscando mejor vida, sino que sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas. Que de paso, creo que en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, se le prohíbe a los moabitas incluso entrar al templo por 10 generaciones. O sea, así de tensa era la situación entre estas dos clanes o dos naciones. Y Ruth es moabita. Adelantándonos obviamente a lo que ya todos tal vez sabemos, y si no lo sabes, te voy a dar el spoiler. Ruth está en la descendencia de Jesús. O sea, Jesús tiene sangre moabita. Y Jesús entra al templo. No sé si ya para Jesús pasaron las 10 generaciones, pero, o sea, para mí esto habla de un Dios totalmente inclusivo. Un Dios que sí tiene un pueblo, pero no porque tiene un pueblo todos los demás están excluidos. No, todos están incluidos para Dios. Y las leyes de exclusión de Dios nunca fueron absolutas. O sea, son lógicas, pero no absolutas. Y la lógica del Nuevo Testamento cuando Jesús viene es justamente mostrar la lógica de Dios que sobrepasa las leyes lógicas. O sea, no sé si... ¿Qué te refieres con que esas son lógicas? Por ejemplo, lo lógico era, voy a dar un ejemplo que no tiene mucho que ver con esto, pero lo lógico era que Nínive sea destruida. Eso era lo lógico. Pero Dios da un paso más y no hubiera sido injusto que Nínive sea destruida, pero Dios manda a Jonás, le dice que va a ser destruida y Dios, a pesar de que hay una profecía de que va a ser destruida, Dios rompe esa profecía. O sea, lo lógico, Dios no hubiera sido injusto si dejara que fuera destruida. Si dejara que fuera destruida. Pero Él pasa siempre la lógica normal, que no es injusta, para hacer una justicia mayor. No sé si... Sí. Y por eso
toda esa exclusión que está en el Antiguo Testamento, la vemos que siempre es rota incluso por los mismos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, por Isaías, que dice que todo el mundo guardará el sábado, que todo el mundo entrará al templo, que los eunucos que estaban prohibidos en un momento, dice, hasta los eunucos van a entrar y todo eso. O sea, Dios siempre rompe la lógica exclusivista. Tremendo. Para hacerlo inclusivo todo. Con un espíritu correcto, ¿verdad? Claro, buenísimo. Y bueno, vamos ahora a comenzar la historia en Ruth 1. Vamos a leer los versículos 8 al 18. Y antes de leer, quiero hacer esta aclaración, porque me parece que es sumamente importante, que es un principio que aquí yo he aprendido desde que estaba en Forest City y que estoy tratando de enseñárselo a todo el mundo. Vamos a leer la historia de Ruth a través del lente de Jesús. Y te digo, si lo hacemos así y tratamos de ver a Jesús, el Jesús de los evangelios, aquí, realmente es impresionante lo que Ruth nos enseña. Así que con eso en mente vamos a leer Ruth 1, 8 al 18. Vamos a leer del 8 al 10 primero. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en las casas de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo algún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, esperarían por eso hasta que fueran mala mía, me fui hasta el 13. Está bien, termina el 13. Fueran mayores. ¿Dejaría ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más fácil para mí, porque es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Muy bien. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Fíjate el concepto de Noemí. Ellos dejaron a Belén porque hubo hambruna. Se van a Moab. En Moab prosperan, pero en Moab se muere su esposo, se mueren sus dos hijos. ¿Y a quién culpa Noemí de su tragedia? A Dios. No vayan conmigo porque Dios sin duda puso su mano sobre mí. En mi versión, que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. O sea, esto me está pasando porque Dios me lo hizo. O sea, Noemí tiene una percepción de Dios que no es la realidad. Y vamos a ver, mientras más se acerca la historia, vamos a ver cómo esa percepción de Dios cambia. Entonces, vamos ahora al principio. Noemí decide regresar a su país y sus dos nueras quieren ir con ella. Y Noemí les dice: no tienen necesidad de venir conmigo. Quédense en su tierra, quédense con su casa, quédense con su religión. Y mira lo que le dice en el versículo, al final en el versículo 9. El Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. ¿Qué veo aquí? Noemí le pide a sus nueras que se queden en su terreno. O sea, que no vengan a Israel. Y les da la seguridad de que el Dios que ellas conocieron a través de Noemí va a estar con ellas en Moab. Y las va a bendecir. Ahora, Noemí, qué poco manipuladora. O sea, claro. O sea, qué buena. Claro. Qué madura. Sí. Porque cualquiera otra hubiera dicho: claro, estoy viejita, sola. Exacto. No, ustedes fueron mis nueras. Me van a dejar morir. Claro. Las leyes dicen que ustedes tienen que venir conmigo. ¿Cuántas veces puse comida las en cuidé, su mesa? Las cuidé. si no fuera por mí, por mis y hijos. ahora Sí. desagradecidas. Y se van con otros. Sí. ¿No? Y le dice: no, arreagan su vida, Claro. para colmo. Correcto. Qué madurez. No, te digo, Noemí es impresionante. Pero entonces, ¿qué me muestra esto? O sea, Noemí, me parece que el principio que está enseñando es que no tienes que unirte a un grupo para tener la seguridad que Dios está contigo. Correcto. O sea, quédate donde estás. Si tú sigues adorando al Dios de Israel, no importa dónde estés. Puedes estar en Moab, puedes estar en Jerusalén, puedes estar con los filisteos, y Dios va a estar contigo. Es la seguridad de que Dios no es exclusivo de un grupo, de una región, sino que es inclusivo. Él es para todos, donde están todos. Y eso para mí es poderosísimo. O sea, no era sectaria, Noemí. Correcto. Entonces, fíjate que le dice que Dios va a estar con ellos. Y eso me hizo recordar, ¿se acuerdan la historia de Naamán? El tipo que era leproso. ¿De dónde era Naamán? Era asirio. No, Siria.
Asiria es Asiria es otro lugar y es el Siria. imperio. Y Siria es otro. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que Siria Asiria y y... No, uno es con A y otro es sin A. ¿En serio? Siria y Asiria. Qué buena ¿Viste? de esto me acabas de dar. Sí, sí. Esa es la diferencia Sí, entre sí, sí. Siria y Asiria. Uno es A Uno es y con- otro con S. Tremenda intuición que me dio ahí. Tremendo No, y estudio. la capital de Asiria era Nínive, la de Siria era Damasco. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, pues él era de Sirio o de Siria. Y recuerdan que él tenía lepra y entonces tiene a la niñita que le dice, llama a Eliseo y todo lo demás. No sé si se percatan en la historia, después que él es sanado, regresa a donde Eliseo y le quiere dar un montón de regalos y Eliseo le dice, no me des nada de eso. Y en Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a leerlo un momentito porque esto es impresionantísimo, por lo menos para mí. Te jode día. Sí, literalmente. Segunda de Reyes 5, 17 y 19. Mira lo que le dice Naamán a Eliseo. ¿Quién lo lee? ¿Cómo es? ¿Segunda de Reyes? Segunda de Reyes 5, 17 al 19. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no será tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Y el 19? Eliseo respondió, ven paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Esto es impresionante. Esto cuando lo leí, porque viste, desde chiquito te enseñan la historia de Eliseo, pero no te enseñan esto. Esto yo lo leí cuando estaba en la universidad y me dejó, yo dije, espérate, ¿qué? Que Naamán le dice a Eliseo que tiene que ir al templo de un dios pagano y que se va a arrodillar con el rey, pero no de corazón, se está inclinando por el rey y le dice que Dios me perdone y Eliseo le dice, tranquilo. Yo si fuera Eliseo le diría, no, lleva un cartel y que diga, eso es idolatría, eso Dios no lo aprueba, Literalmente. eso te vas al infierno. Sí. Si... Sí, no importa lo que sea, te arrodillaste. ¿Y por qué me choca tanto? Porque me enseñaron también la historia de los 3 jóvenes hebreos que no se inclinaron a la imagen. Ajá. Y siempre escuchaba decir a un pastor muy famoso hoy en día, siempre decía, no, pero ellos pudieron haberse inclinado para amarrarse la chancleta o la sandalia o algo, y así, Eso yo lo pero decía. eso sería idolatría igual. Pero Naamán no fue que se arrodilló para amarrarse, no, él se arrodilla. Pero hay una, ahí yo Ajá. te voy a hacer algo. Ok. Hay una cosa diferente acá. O sea, todas las personas estamos en crecimiento una vez que... Ujú, y eso es nosotros no cierto. podemos forzar el crecimiento. Yo creo que los 3 jóvenes, para mí, hicieron bien. No, totalmente. Sí. No estoy diciendo que hicieron mal. Eliseo no se transformó en el controlador de Naamán por haberlo discipulado. ¿Entendés? Porque le podrían, no, Claro. ahora no. Sí. No, ven en paz, tenés a Dios. Dios te va a decir cuándo, Dios te va a decir. Posiblemente Naamán se arrodilló los primeros, pero quizás no, más adelante. Bueno, O sea, él mismo dice que él no le va a rendir más porque holocausto a los dioses. Las pruebas de lealtad son diferentes para cada persona en las diferentes etapas de la vida y de diferentes madurez que tengamos. Y justamente por eso lo digo, porque no podemos juzgar los actos que nosotros vemos, cuando lo que Dios ve es el corazón y las intenciones y la madurez de la persona. Y por eso no decía que los jóvenes hebreos hicieron mal en no arrodillarse. No fue lo que quise, ¿cómo se dice? Decir. Insinuar. Sino que muchas veces usamos el pretexto o no el pretexto, pero usamos el ejemplo de que no, se pudieron haber arrodillado, ¿viste? Para algo, y así se hubieran salvado la vida, que esto y lo otro. Que está bien que no lo hicieron porque ellos tenían un principio y ya tenían, o sea, en comparación ellos con Naamán, ellos tenían más madurez espiritual sin duda. Pero no podemos juzgar a Naamán por haberse arrodillado porque los jóvenes hebreos no se arrodillaron. Claro, no sé, ahora, no sé si hago sentido la lo que estoy diciendo. fidelidad no está determinada por ser fiel a lo que una iglesia te dice, sino que la fidelidad está determinada por lo que el Espíritu Santo te dice en determinado momento. Y vuelvo a repetir, no todos tenemos la misma madurez y no todos tenemos las mismas pruebas. Dios sabía que para Naamán, en ese momento, ya había dado la prueba de no dar holocausto y eso, y no podía ser de repente. Es como, por ejemplo, nosotros se bautiza a alguien suponete, no, Sí. no sé si va a ser un buen ejemplo, pero
quizá, ojo, se bautiza alguien hace poquito, en Italia, suponete. Y entonces vas a la casa y están tomando vino en la mesa. Entonces vos podés hacer un escándalo y decirle, no te des cuenta, vos sos bautizado, que esto y lo otro. No, es un proceso, es un proceso. Y aparte, ese proceso no es el mismo para todos. Y nosotros no podemos juzgar la vida del otro por la vida nuestra, ni podemos juzgar la vida de los demás por lo que una corporación religiosa ha determinado como pautas. Es más, Claro. cuando nace el adventismo, en cierto sentido, las personas muchas veces cuando se ponían normas, querían enforzar las normas. Y justamente los líderes más maduros tomaban esas normas como consejos, no como enforzamiento. Los más inmaduros generalmente quieren forzar las cosas. Claro. Y ahí está el problema, cuando queremos forzar nosotros la vida espiritual. Hay una sola cosa que podemos pedir como condición, es lealtad a Dios. Después de esa lealtad, cada uno va creciendo en la medida que se va llenando del Espíritu y va teniendo el Espíritu, y cada uno tiene una prueba diferente de acuerdo al momento que está viviendo. Y el Espíritu jamás te va a llevar a una vida de Disoluta. pecado o una Claro. vida que te haga daño a ti, que haga daño a los otros. Claro. Y yo creo que ahí es que están las medidas también, porque entonces también decimos que bueno, pues cada cual entonces que haga lo que le da gana, la vida espiritual es No. de cualquiera, y pues eso no es realmente... No, La comunidad por eso- de creyentes no es para normatizar, es para dialogar. Y para exponernos los unos a los otros, para poder ver cómo vivimos cada uno. Y por ejemplo, si Naamán se hubiera hecho amigo de los 3 amigos de Daniel, posiblemente hubiera sido un cuarto que hubiera Claro. estado ahí parado. Sí, 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 totalmente. Pero hay situaciones y situaciones. Naamán primero tenía que ganar a Dios al rey, antes que ganarlo, que deje el ídolo. Mm. Entonces no gano nada, No, sí. que deje el ídolo y que no agarre a Dios. Le quito el ídolo y se Sí. quedó sin nada. A lo que voy con la historia de Naamán, que por eso lo estaba usando como ejemplo, comparándolo con Ruth, es que ambos no se hacen judíos. Ambos regresan a su país. Correcto. Y Dios está con ellos. Y los bendice y los prospera. Aunque están Ruth está, Orfa, por ejemplo, que regresa. Orfa hace eso y se quedó en Moab y con los dioses. Pero Dios estaba bendiciendo a Orfa. Al igual que a Naamán en Siria, Dios lo estaba bendiciendo también. Entonces es esta idea de que cuando conozco a Dios, tengo que dejar, como Abraham, tengo que dejar mi tierra, mi parentela, para unirme ahora al grupo que me hizo conocer a Dios. Porque es que vivimos en un mundo donde todo está fragmentado y nos dividimos. Cuando Dios no está pidiendo que nos dividamos, Dios quiere que estemos unidos. Tú allí, tú allá y tú allá. Pero en Jesús estamos todos unidos. No sé si estoy haciendo sentido con lo Lo que que estoy pasa es diciendo. que el tema de las denominaciones, y esto me voy a meter en un tema, fue creado por la iglesia medieval. O sea, Jesús nunca creó, al contrario, fíjense, el judaísmo estaba justamente marcado fariseos, saduceos y eso, y Jesús vino a unir a todos esos. Es más, Jesús comenzó a predicar, y eso les ofendía mucho, como ahora se ofenden muchos Claro. otros también, cuando les hablaba de samaritanos y les ponía como ejemplo a los samaritanos, cuando le hacía a un romano quizás o a una mujer sirofenisa, le hacía un milagro. O sea, toda esa gente, la gente exclusivista, sectarista, que habían pensado que Dios era para ellos y no que Dios los había elegido por ser los peores. O sea, todos se transformaban en el centro del universo. Cuando Dios, cuando elige a alguien, lo elige para salvar a todo el mundo. Exacto. Y elige a los peores, porque si Dios no salva directamente a los peores, y entonces a los peores los hace ministrar a los que tendrían una actitud más fácil de aceptar a Dios. Claro. Es otro tema, ¿no? Sí, Pero- sí, sí, sí. Pero ahora, no sé si se está malinterpretando o por si acaso, no sé. Yo pienso que sí, no es como que Dios no le importa lo que nosotros hagamos. Es como que, bueno, pues sigue adorando, sigue haciendo aquello, sigue los cultos, Correcto. sigue No, claro, todo. No, claro, no, claro. no lo veo tampoco así, porque parte del discipulado también Es si me enseñar quieres lealtad. seguir, Claro. tienes que negarte a ti mismo. Entonces creo que hay ese crecimiento y Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y tampoco creo es como que vete para ahí, olvídate de mí. Claro. Yo creo que ya había unos principios y unos valores que uno conoce. Cuando Dios entra en nuestra vida, cambia todo. Pero la cosa yo creo es cuando venimos a la forma. Correcto. Y que eso es lo que y cuando daña queremos todo. enforzar. Ajá. Claro. Y es que es lo que vemos en Naamán. O sea, Naamán tiene una experiencia con Dios en su sanamiento. Y ya desde ese momento dice, yo le voy a ser fiel a ese Dios que me sanó. Los demás dioses no me pudieron salvar. Este me salvó. Yo le voy a ser fiel a él. Pero yo tengo unas responsabilidades que no puedo dejar ahora. Y te pido que Dios me perdone. Y Naamán le da la seguridad, vete tranquilo. Claro, Vete en paz. Y lo que pasa también, vos fíjate, que Naamán no hace su experiencia la regla para todo el mundo.
también. O sea, él dice, no, el rey yo sé Exacto. que a otro, yo voy a respetar, y como Claro. yo trabajo en él, yo me voy a arrodillar, aunque no creo en ese Dios, ya tengo otra lealtad ahora, pero vuelvo a repetir, a veces nosotros le queremos quitar todo a la gente sin darle nada. Para darle, simplemente vamos con odio al que no tiene las mismas creencias que nosotros, le quitamos todo, pero no le damos nada. Tú sabes las historias que yo he escuchado de personas que, por ejemplo, tienen una finca, una granja de cerdos, crían cerdos. Y conocen el evangelio a través de un adventista y, viste, nosotros adventistas creemos en que el cerdo es un animal impuro y que no se debe comer. ¿Sabes las historias que yo he escuchado de gente que tienen esa experiencia y les dicen, tienes que dejar de vender cerdo? O sea, en otras palabras, cierra tu negocio, muérete de hambre porque vender cerdos es pecado. Entonces yo creo que esas son las cosas que queremos obligar a la gente a llegar a unos pasos que ni siquiera el espíritu los está llevando a hacer eso. No, sí, ¿Entiendes? es Entonces horrible. ahí está Sí, mal. sí. Porque yo tengo una percepción, quiero que todos vivan mi percepción. Porque yo tengo unas ideas, quiero que todos vivan mi idea. No, hay que dejar que el espíritu sea el que nos lleve. Y el espíritu nos da la seguridad. Yo voy contigo paso a paso. Obviamente es un proceso, es un crecimiento porque no vas a ser bebé toda la vida. Tienes que ser bebé, tienes que ser niño, adolescente, joven, adulto y después viejito, o sea, maduro. El proceso de madurez. Y en ese proceso de madurez tenemos que dejar que el espíritu sea el que se encargue y no nosotros apurar a la persona para que madure antes de tiempo. Y esa semilla de querer hacer que todos piensen como yo y que todos los que no piensan como yo son de Satanás, es la semilla del terrorismo religioso. O sea, que está metido incluso en todo el cristianismo. Claro, o sea, totalmente. nosotros muchas veces hablamos de los musulmanes y todo eso, pero nosotros encontramos cristianos que son terroristas prácticamente. O sea, no utilizan la fuerza de un arma porque han encontrado con la Biblia su arma. ¿Viste? Claro. Hermano? Sí. Y entonces, y con la Biblia tratan de fenestrar a todos los que no piensan como ellos. Y llevan odio. O sea, nunca llevan libertad, Totalmente. nunca llevan paz, nunca dan una solución, sino que simplemente destruyen las creencias de otras personas. Esos son los que Jesús le dijo a los apóstoles, que en el nombre de él iban a matar, iban a perseguir, iban a correcto. meterlos en la cárcel. Bueno, vamos entonces a terminar acá con esta sesión. Estábamos con Noemí, no sé, que Sí. les dijo que volvieran a... Correcto. a Y su parentela. estaba hablando que Noemí le da la seguridad de que el Dios de ella va a estar, si se quedan en Moab, Va a va a estar estar con ellas también. Vamos ahora a leer los versículos 14 al 18 de Ruth 1. 14 al 18. Entonces, adiós, perdón, estoy en Reyes. Ruth. Yo lo leo Dale, entonces, dale. porque estamos... Dale, 14 al 18. 14 al 18. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Ok, esto está ya para mí, aquí está interesante. Fíjate que en mi versión, el versículo 16, el 14, cuando Orfa se va, mi versión dice, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. ¿A quién le recordó eso? ¿A quién le recuerda eso? Otra historia de la Biblia. Alguien que se aferró A Jacob. a Jacob. A Jacob. E igual como Jacob se aferró al ángel, que era Dios, así Ruth se está aferrando a Noemí. No, yo no te voy a dejar ir. Y entonces, mira la actitud de Ruth, que dice, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Allí me enterrarán. Y dice, que solo la muerte nos separe. Es prácticamente un matrimonio. Que, viste, en los matrimonios siempre decimos hasta que la muerte los separe, porque la muerte es lo que nos separa. Todo esto para mí son simbolismos, si pudiéramos usar los simbolismos, no que no pasó de verdad, estoy usándolo como ahora un simbolismo, a lo que es la iglesia en el libro de Apocalipsis. Porque fíjate que toda esta actitud de Ruth, para mí, es la misma actitud que veo en los 144,000 de Apocalipsis. Y Noemí sería el ejemplo de Cristo. Correcto. Ahora vos fíjate que Orfa evidentemente volvió a sus dioses. Ujú. Ah, que volvió a sus dioses. Sí, porque no están bueno, todos o sea, los diálogos ahí. sí, claro. Pero ahí, por ejemplo, le dice que ella volvió
en el versículo 14, creo. No. Sí, el 14. Entonces volvieron a hallar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, dice mi versión. No, y el 15 dice, Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tras ella. O sea, en otras palabras, evidentemente la experiencia de Orfa estaba ligada a la familia simplemente. Pero cuando no tuvo más la familia, volvió a lo mismo. Y por eso sí es importante la lealtad. O sea, una cosa es que yo vuelva a mis dioses, o sea, dejar a Dios. O sea, si yo estoy con Dios, sea en Moab, sea en cualquier lado, estoy con Dios. Pero muchas veces mi relación con Dios está determinada por un grupo que ha decidido ciertos dogmas, ciertos principios o algo por el estilo, y cuando me separo de ese grupo, ya vuelvo a lo que el grupo mayoritario sigue. Sí, porque ese problema que mucha gente, pues no necesito congregarme, no necesito pertenecer a nada. Y usualmente eso es ¿sabes? Para mí, yo respeto los que piensen, pero yo creo que congregarse es importante. Pero lo que pasa es que la congregación para nosotros es ir al sábado, el domingo a la iglesia, un programa. Para mí congregarse... La congregación es misión. Exacto, es cuando vos te unís con un grupo para misionar. Sí. O sea, para ser más efectivo en la misión. O sea, eso es congregarse. Congregarse no es sentarse en un templo. Congregarse es servir a Cristo. Eso es congregarse. Bueno, quiero terminar esta sección de hoy haciendo una comparación de nuevo con Ruth. Si Ruth, pudiéramos sacar que la actitud de Ruth es la actitud que la iglesia debe tener hoy. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5, lo leo. Dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y ya mencionamos anteriormente que tener el nombre es tener el carácter de Dios. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. De la misma manera que Ruth fue rescatada, pudiéramos decir, también los 144,000. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Y para mí ese es el punto clave. Totalmente. Los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que va y la actitud de Ruth es, yo voy a seguirte, Noemí, a donde quiera que tú vayas. Y yo voy a hacer, o sea, tú eres mi referencia. Lo que tú hagas, yo voy a hacer. Y así mismo los 144,000. Y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrendas especiales para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentira y son intachables. Y me parece que Ruth, en este sentido, es un ejemplo de lo que es la iglesia, o lo que debe ser la iglesia. O sea, no solo como grupo, sino como individuos, que debemos seguir al Cordero donde quiera que va, así como Ruth siguió a Noemí donde quiera que ella iba. Y bueno, llegamos al final del estudio de hoy, la primera parte de Ruth y Esther. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros y simplemente estamos tocando ahora la punta del iceberg, como decimos. En nuestro próximo estudio el miércoles vamos entonces a seguir la historia de Ruth, ahora con el encuentro que tiene con Boaz y cómo Boaz realmente es un tipo de Cristo. Eso te espera el próximo miércoles. Así que vamos a cerrar con oración. Joel, ¿pudieras cerrar con oración? Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra y te pedimos que con tu Santo Espíritu podamos llegar a las conclusiones que nos lleven a conocerte mejor y a ser leales a ti. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todos los días, gracias por estar con nosotros. Si no le has dado clic a ese botón rojo de suscribirse, apriétalo ahora para que puedas suscribirte y te lleguen todas las notificaciones de nuestros programas al momento que salgan en vivo y así puedas compartirlo con otras personas. Te esperamos entonces el miércoles en la segunda parte de otra edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.